Bueno, para redondear lo que había quedado en el video anterior, que era que estábamos tratando de encontrar un vector que tenga módulo 1 y la misma dirección que otro vector cualquiera distinto del vector nulo. Decíamos que estábamos buscando, es decir, si yo tengo el vector b distinto al vector nulo, entonces el módulo de b es mayor que 0. Quiere decir, y yo estoy buscando un versor que tenga la misma dirección y el mismo sentido que b. Entonces el versor tiene módulo 1. Quiere decir que yo lo que tengo que conocer es un número alfa por el cual tengo que multiplicar al vector b para encontrar un vector que tenga módulo 1, la misma dirección que b y el mismo sentido. Entonces, si yo aplico este valor absoluto, el módulo a ambos vectores, me queda que el módulo del producto de alfa por el vector b es igual al módulo del versor b. El módulo del versor es 1, entonces el primer miembro me queda igual. Como alfa, yo estoy buscando un vector que tenga el mismo sentido que b, el escalar alfa va a ser positivo, entonces el valor absoluto de alfa acá es igual a alfa. Y después me queda que el módulo del alfa por b es igual al valor absoluto de alfa por el módulo de b. Eso tiene que ser igual a 1. Entonces, por lo que decíamos anteriormente, alfa, el valor absoluto de alfa es igual a alfa por el módulo del vector b es igual a 1. Entonces, como lo que yo estoy buscando es alfa, lo despejo y me queda que alfa es igual a 1 sobre el módulo del vector b, que reemplazo en la expresión 1, acá, en vez de alfa, pongo 1 sobre el módulo de b por el vector b y entonces obtengo el versor. Entonces, para encontrar un versor asociado al vector b, tengo que hacer este cálculo. Las componentes de b multiplicados por 1 sobre el módulo del vector b. Por ejemplo, si yo tengo un vector b de coordenadas de componentes 3, 4 y busco el versor asociado a él, hallo el módulo, que el módulo de b me queda 5, de acuerdo a las componentes que tiene, entonces el versor asociado a él es 1/5 por las componentes de b. En definitiva, resuelvo eso y me queda que el versor el versor asociado a b tiene como componentes 3/5, 4/5. Otra forma de poder conocer un versor, obtener un versor, es de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo este vector cuyo módulo es 1. Que b es un versor, vamos a ponerle así, con ese símbolo, la b invertida que me indica versor. Entonces, los cosenos directores de estos ángulos, que son los ángulos directores, van a ser, si el versor b tiene módulo 1, entonces el coseno de alfa va a ser igual a primera componente del vector dividido el módulo, que es 1. Y el coseno de este otro ángulo director es cateto adyacente, que es la segunda componente del vector, dividido el módulo del vector, que es 1. Por lo tanto, me queda la siguiente expresión. Si el módulo de b es 1,
el coseno del primer ángulo director o el primer coseno director es igual a primera componente. Lo mismo sucede con el otro. El coseno del segundo ángulo director es igual a segunda componente sobre 1 es igual a 1. Por lo tanto, las componentes de un versor están dadas por lo siguiente. Primera componente es el coseno del primer ángulo director y la segunda componente es el coseno del segundo ángulo director. Por ejemplo, si yo tengo el vector B de componentes 3, 4 y yo quiero encontrar las componentes de un vector U, es decir, hallar un vector U que tenga la misma dirección que el vector B de componentes 3, 4, pero que tenga módulo 3. Ustedes saben que el vector B, ya lo hemos resuelto, el módulo de B5. Yo estoy buscando un vector que tenga la misma dirección y sentido, pero de módulo 3, me dice. ¿Qué hago? Lo que se hace en ese caso es hallar el versor asociado al vector B. Ya lo teníamos, ¿no es cierto? Y si nosotros, lo que hacíamos era multiplicar a las componentes de B por un quinto. Entonces obteníamos el versor asociado a B. Ahora, si yo resuelvo estas cuentas, esto es 0,6 y esto es 0,8, estos valores a su vez son los cosenos de los ángulos directores del vector B. Entonces yo también lo puedo escribir así o puedo escribir de esta manera al versor asociado. 0,6 es el coseno de 53,13 y 0,8 es el coseno de 36,86. De esta manera yo también puedo escribir a un versor o expresar un versor poniendo como primera y segunda componente a los cosenos de los ángulos directores. Bien, entonces teníamos el versor asociado a B. Es decir, acá obteníamos un vector de módulo 1, pero yo estoy buscando un vector de módulo 3. Entonces, ¿qué hago? Al versor lo multiplico por 3, ¿ven? Hago esa cuenta y me queda un vector con estas componentes que si yo calculo el módulo de ese vector, tiene módulo 3.